Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sabadeando en Línea, este espacio virtual en el que contamos historias. El día de hoy les tengo un video bonus, hablando de una de mis diosas preferidas de la mitología griega, Atenea. Como saben, hemos escuchado hablar de Atenea durante la narración de la Odisea, pero en esta ocasión les hablaré un poco más sobre su origen y algunos otros mitos en donde aparece. Atenea, la de los ojos de lechuza. Atenea es, como ya hemos mencionado, la diosa de la sabiduría, de la guerra, la estrategia y la civilización, entre otras cosas. Es una de las principales deidades griegas y uno de los dioses olímpicos, es decir, los dioses griegos principales y que vivían en el monte Olimpo. Es la favorita de Zeus, por razones que explicaré en un momento. Nunca se casó ni tuvo parejas, era imbatible en la guerra. Ni siquiera el mismísimo Ares, dios de la guerra, podía derrotarla, aunque por lo general prefiere resolver los conflictos mediante la estrategia y el ingenio. Fue también patrona de Atenas, una de las ciudades más importantes de Grecia. Entre los nombres o epítetos que se le daba estaba obviamente Atenea, Atena, Palas Atenea, o la de los ojos brillantes, entre muchos otros más. Posteriormente, los romanos le dieron el nombre de Minerva. Pero, ¿cómo surgió Atenea? Como les dije, Atenea siempre fue la favorita de Zeus, el rey de los dioses. Y esto no solo es por sus fantásticas cualidades, sino porque solo era hija de él. La versión más antigua de esta historia viene justamente de Homero, en la Ilíada. En un capítulo, Ares acusa a Zeus de siempre estar del lado de Atenea, porque, literalmente, él la había parido. Resulta que un día Zeus despertó con un tremendo dolor de cabeza. Nada ni nadie se lo podía quitar, hasta que el dios se hartó y llamó a Hefesto para que le ayudara. Hefesto tomó un hacha y abrió la cabeza de Zeus, de donde salió Atenea, completamente adulta y completamente armada. Todos los dioses se quedaron asombrados, e incluso Helios paró su carruaje para observar a la nueva diosa. Pero claro, hay otras versiones del nacimiento de Atenea. No crean que esta va a ser la excepción. Una de las más conocidas decía que en realidad sí tenía una mamá, la titánide Metis. Metis fue la primera esposa de Zeus y era una titánide muy sabia, pero cuando quedó embarazada, Zeus decidió librarse de ella, pues le habían dicho que los hijos que tuviera con ella llegarían a ser más poderosos que él mismo. Zeus siempre tan cariñoso y comprensivo con los demás. Así que se comió a Metis con todo y embarazo, y la titánide se quedó encerrada en su panza por siempre. Zeus tuvo otras esposas, la última de ellas fue Hera, y tuvo a los demás dioses, hasta el fatídico día de su migraña. Algunos otros mitos añaden que Hera se enojó tanto de que Zeus pudiera generar un hijo por sí mismo que ella decidió crear a Hefesto. Aunque esta versión se contradice un poco, pues Hefesto estuvo presente en el nacimiento de Atenea. Y ahora que sabemos un poco más de su origen, hablemos de por qué se le da también el nombre de Palas. El epíteto Palas parece significar dos cosas en griego: blandir, como blandir un arma, o mujer joven. Sin embargo, también hay varios mitos en donde se habla de Palas como una persona aparte con la que peleó Atenea. En una versión, Palas era hija del dios marino Tritón, y era una gran amiga de Atenea desde que eran muy niñas. Pero Atenea un día la mató accidentalmente en unas competencias de luchas que estaban haciendo. Entristecida por este terrible error, Atenea tomó el nombre de su amiga en señal de duelo y de respeto. Otra versión cuenta que Palas en realidad era un gigante que mató a Atenea en la Gigantomachia, que fue una lucha entre gigantes y dioses. Después de matar al gigante, la diosa se hizo una capa con su piel. En una variación de esta historia, Palas era el verdadero padre de Atenea, pero igual lo mató porque intentó abusar de ella. En resumen, no se metan con Atenea. Como ya mencioné, Atenea fue una diosa muy importante
y a quien le dedicaron muchas cosas en la antigua Grecia, entre ellas la ciudad de Atenas. Y hay un mito que habla justamente de cómo llegó a ser patrona de esta ciudad. Resulta que Poseidón y Atenea estaban compitiendo por ver quién era el patrón de la ciudad, así que decidieron que cada uno de ellos le haría un regalo a los atenienses, y el rey Cécrope decidiría cuál era el mejor regalo. El dios del mar decidió golpear el suelo con su tridente, haciendo que una fuente brotara, aunque otras versiones dicen que en realidad salió de ahí un caballo. Atenea, por su parte, plantó un árbol de olivo. Aunque ambos dieron regalos muy útiles para la ciudad, el agua le daba a la ciudad el preciado acceso al agua potable, y el olivo proveería madera, aceite y comida. Cécrope le dio la victoria a Atenea y la declaró patrona de la ciudad. Hay una versión posterior de esta historia en donde no fue el rey quien decidió, sino que hizo que todos los ciudadanos de Atenas votaran por el dios que merecía ser elegido. Todos los hombres votaron por Poseidón, mientras que las mujeres votaron por Atenea. Las mujeres ganaron por un solo voto. Esto hizo que el dios marino enfureciera e inundara todos los campos de la ciudad. Para aplacar la ira de Poseidón, los atenienses decidieron castigar a las mujeres con 3 penas. Primero, que ya no pudieran votar. Segundo, que los hijos no pudieran tomar los nombres de las madres. Y tercero, que ya nunca las pudieran llamar atenienses. Muchas gracias, Poseidón, por causar siglos de injusticia y opresión. Atenea es una diosa que aparece muchísimo en los mitos, y es famosa por ayudar a varios de los héroes más conocidos. Entre ellos, ayudó a Perseo, que fue quien derrotó a Medusa, a Belerofonte, que derrotó a la Quimera y montó a Pegaso, a Heracles o Hércules, y obviamente a nuestro querido Odiseo. Además, durante la guerra de Troya fue muy importante, pues participó activamente en la guerra ayudando a los griegos. Pero también fue una diosa terrible que no dudó en castigar a quienes, según ella, merecían ser castigados. Por ejemplo, ella fue la responsable de que Medusa existiera en primer lugar. Medusa era una sacerdotisa que servía en un templo de Atenea. Poseidón la vio un día, la deseó y la violó dentro del templo, quebrando una de las reglas más importantes para las sacerdotisas de Atenea, que era ser siempre vírgenes. Atenea enfureció y convirtió a Medusa en un monstruo horrible que tenía serpientes en lugar de cabello, y que con su mirada convertía en piedra a todos los mortales. De nuevo, Poseidón, no te apreciamos para nada. En realidad él fue el culpable de que a Medusa le dieran este castigo tan terrible. Otro mito en donde Atenea castiga a alguien es el de Aracne. Ella era una tejedora increíble en la ciudad de Atenas, pero era muy engreída y estaba tan segura de sus habilidades que empezó a ir por ahí diciendo que tejía mejor que Atenea. La diosa, queriendo darle una oportunidad de retirar estas palabras, se convirtió en una anciana y fue con Aracne a advertirle que no anduviera ofendiendo a los dioses. Pero Aracne no le hizo caso y dijo que podía ganar en un concurso de tejido. Y así ambas tejieron un tapete para ver quién era la mejor. Atenea tejió la victoria que tuvo sobre Poseidón al convertirse en patrona de Atenas. Tejió a los 12 dioses olímpicos y varias derrotas de criaturas mitológicas que habían osado desafiar a los dioses. Por otro lado, Aracne tejió 21 episodios de la infidelidad de los dioses. Tejió a Zeus siendo infiel con muchas mujeres, y varias historias que hablaban de la injusticia de los dioses con los mortales. Aracne, como ven, era muy atrevida. Atenea admitió que el trabajo de la mortal era impecable, pero estaba furiosa por el tema de su tapete. Era muy ofensivo representar así las transgresiones de los dioses. En un ataque de furia destruyó el tapete de Aracne y golpeó a la mujer con su báculo. Finalmente, la diosa convirtió a Aracne en una araña, para que aún castigada pudiera seguir tejiendo por los siglos de los siglos. En fin,
Atenea es una diosa muy importante dentro de la mitología y la cultura griega, y se hicieron muchísimas representaciones de todo tipo sobre ella. Aún en la actualidad aparece en muchos edificios de gobierno y en monedas. También se le rindió culto en muchas ciudades. Se le dedicaron sacrificios y festivales, y fue patrona de numerosas ciudades además de Atenas. Entre los atributos que la caracterizan en estas obras de arte están su casco, un escudo redondo en cuyo centro está representada la cabeza de la medusa, y búhos, olivos, serpientes y gallos. Y bueno, ¿qué piensan de Atenea? A mí me parece una diosa muy importante y muy interesante, y aparece en muchísimas historias, como ya les dije. Los invito a leer más sobre esta diosa y los mitos en donde aparece. Aunque aquí mencioné algunos, hay muchos otros en donde se habla de cómo ayuda a héroes o castiga a otros personajes. Y a propósito, si les interesa saber sobre algún otro mito más a detalle, les pido que me comenten sugerencias para otros videos bonus de este tipo. No olviden suscribirse al canal y regresar el siguiente sábado para continuar con la historia de la Odisea. Estamos acercándonos a la recta final, así que no se lo pueden perder. También en pantalla y en la descripción del video estarán los datos para todos aquellos que quieran dejar su cooperación voluntaria y apoyar a que estos videos continúen. Sin más, espero que estén muy bien en su casa y nos vemos hasta la próxima.